Hola a todos, bienvenidos a una entrega más del libro ¿Qué pasó en Alcácer? Tercer capítulo, El hallazgo. La dramática búsqueda de las tres niñas iba a concluir 75 días después de su desaparición. A primera hora de la mañana del 27 de enero de 1993, Gabriel Aquino González, un agricultor jubilado de 69 años, y su consuegro José Sala Sala, 10 años más joven, montaron en una furgoneta y se encaminaron a ver las colmenas. Por delante les quedaban algo más de 20 kilómetros, que son los que separan Montreuil, la localidad valenciana donde residen, de la partida de la Romana, un apartado y agreste lugar rodeado de montañas y con un camino de tierra que en estas fechas era prácticamente intransitable. La mitad del recorrido era una carretera asfaltada, había que llegar hasta la cercana localidad de Catadau y allí coger el desvío que iba hasta las urbanizaciones del pueblo, pero en cuanto se pasaba el último chalet, la carretera se convertía en un camino de tierra y piedras, lleno de curvas y siempre cuesta arriba, atravesando montes totalmente deshabitados, en el que muchas veces se les había quedado la furgoneta embarrancada y habían tenido que empujar. Eran más de 9 kilómetros de un camino casi infernal. Conduciendo en primera y en segunda, tardaron algo más de 50 minutos en llegar. Eran cerca de las 10 de la mañana, cuando aparcaron el vehículo al final del camino, donde ya no era posible seguir más, puesto que comenzaba un barranco. Allí mismo, pegadas al camino y junto a una caseta semiderruida, estaba la fila de colmenas. El paisaje era impresionante, ya que dada la altura, se divisaban varios kilómetros a la redonda, en los que únicamente había 3 construcciones, la casa existente junto a las colmenas y otras 2 un kilómetro más abajo junto a un barranco. Hacía frío y el viento era lo único que turbaba un silencio casi desolador. Los colmeneros decidieron esperar a que calentara un poco el sol antes de abrir las colmenas. José se sentó tranquilamente en una piedra y encendió un cigarro. Gabriel, sin embargo, decidió dar un paseo por los alrededores y se encaminó hacia el barranco de la Romana, hacia las 2 casetas del fondo. Cogió la única senda existente y comenzó a andar por ella sin rumbo fijo. Se trataba simplemente de dejar pasar el tiempo. Ensimismado, estuvo andando unos 20 minutos, hasta que de regreso a buscar a su consuegro para iniciar la labor, observó algo que le llamó la atención. «Che, Pepe, aquí hay algo muy feo». José Sala se levantó asustado ante la extraña llamada de su compañero y aprisa recorrió los 150 metros que le separaban. Ante ellos había un montón de arbustos secos que se notaba que habían sido cortados y arrojados allí como queriendo tapar algo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Quién ha meneado la tierra? Los 2 colmeneros observaron cómo debajo de los matorrales de la tierra estaba más hundida. Sala, más decidido, se adelantó por la orilla y con la ayuda de una espátula, un hierro de los que utilizan para mover los cuadros de las colmenas, quitó una aliaga, es decir, una mata. Debajo iba a aparecer la más terrible visión de sus vidas. Como saliendo de la tierra había un gran reloj plateado y algo parecido al puño de un hombre. Así se lo contaba al juez casi 5 años después Gabriel Aquino González, que es apicultor, que el día 27 del 1 del 93 acudió junto con José Sala a las tierras propiedad de su familia, en las cuales tenía colocadas unas colmenas para la obtención de miel, que las citadas tierras, así como las 2 casetas que en ellas se encuentran, son de su propiedad, así como del resto de la familia, que en la época en la que tiene más actividad su profesión es en verano, que el citado día acudieron al lugar puesto que hacía aproximadamente 2 meses o más que no habían estado allí, acudiendo a fin de ver cómo se encontraban, que las colmenas en invierno tienen poco mantenimiento y solo revisan su estado periódicamente, que hace constar que aunque en el lugar existen algarrobos, no se cuidan ni se realiza ningún otro tipo de cultivo, que no recuerda que en la fecha de los hechos le faltara miel o cera de las abejas, que las citadas colmenas están colocadas en un citado paraje de La Romana, aproximadamente desde 7 u 8 años atrás,
que tiene un hijo que en la actualidad cuenta 33 años, el cual le acompaña en ocasiones a controlar las colmenas. Refiere que en la fecha de los hechos era el señor Sala el que habitualmente le acompañaba, que durante el tiempo que tiene las colmenas en dicho lugar no ha notado la falta de ninguno de los cuadros de las mismas ni otra incidencia sobre ellas, que en ese momento no poseía colmenas en otro lugar, pero que le consta la forma en que se notaría la sustracción por sus conocimientos como apicultor, que en la época en que empezaba a ir periódicamente a visitar las colmenas era en primavera, que no recuerda que en el verano del 92 pasara por el lugar donde fue hallada la fosa, aunque cabe la posibilidad, que en ningún momento en ese verano vio tierra removida ni ninguna fosa abierta. Se hace constar que la frecuencia con la que acudía a su actividad de las colmenas era de 15 días o de un mes, que 2 o 3 años antes de 1993 existían por la zona toros, pero que en la citada fecha y en la actualidad no ha visto nunca animales por la zona, que debían haber alimañas, animales salvajes, aunque él no las haya visto, que ha visto signos y huellas de cerdos y jabalíes, que accedía normalmente al paraje con una furgoneta Renault F46, que el camino era de difícil acceso, que cabe la posibilidad de que hubieran vehículos que no fueran todoterreno, aunque con dificultad, que sí subían motocicletas, pero de motocross, no de carreras, que en aquella época y en el lugar había bastante caza. Cree recordar que en aquella época ya se encontraba arrendado a la Sociedad de Cazadores de Carlet, que no le consta que usara la caseta allí existente, que la misma tenía la puerta rota, por lo tanto se encontraba abierta, que dicho lugar no solía subir persona alguna, que el lugar se denominaba Barranco de la Romana y que pertenece en su integridad al término municipal de Tous, que llegaron al paraje aproximadamente a las 10 de la mañana y al hacer frío las abejas no salían de las colmenas, razón por la cual decidieron hacer tiempo por el lugar para ver si subía la temperatura, que el declarante, mientras el señor Sala se quedaba junto a las colmenas, fue a dar un paseo hasta una de las casetas, que en un principio de ir hacia ella fue por una senda allí existente, pero que al volver cambió de itinerario, yendo por un camino hacia la izquierda, que dicho camino iba a terminar asimismo en la citada senda, que a unos 10 o 12 metros de donde él se encontraba antes de llegar a la senda, vio algo extraño en el camino, como si hubiera movido la tierra, existiendo encima leña, que la leña que cubría la fosa estaba cortada, no arrancada, porque se podía apreciar por el corte que en ella había, que le pareció que había como una fosa de 2 metros por 1,5 aproximadamente, y notó que la tierra que había cedido, produciéndose un desnivel, cree que por las lluvias caídas en días antes, que en ese punto llamó al señor Sala y le informó de lo que allí había, que éste se acercó y viendo en el centro un matorral lo apartó con la espátula que portaba, momento en el cual vieron un reloj plateado grande y les pareció que asimismo había algo parecido al puño de la mano de un hombre, que el puño hallado estaba paralelo a la tierra, que vio como el bulto, que no existía piel, pero que él dedujo que se trataba de un puño y que esto lo dedujo porque vio el reloj, que en caso contrario no lo habría relacionado, que cuando vi la mano no miré por alrededor, miré la mano, pillé el montante, vi que no era legal y le dije a mi consuegro, vámonos. El relato del hallazgo realizado ante el juez por el otro colmenero José Sala Sala era más breve, que en la época en la que aparecieron los cadáveres se dedicaba a la agricultura y la apicultura, que no recuerda con exactitud cuándo fue a dicho lugar con anterioridad a enero del 93, aunque imagina que sería el mes anterior, puesto que era lo que habitualmente hacía, que en la época primaveral acudían al lugar cada 8 o 10 días, permaneciendo aproximadamente 1 hora en el lugar mientras trataba las colmenas, que nunca ha notado la falta de miel o cera de las colmenas de su propiedad, que la zona donde fueron encontrados los cuerpos está deshabitada, siendo un paraje muy deshabitado, al que apenas suben personas, aunque le consta que a veces subían cazadores, que subían siempre en la furgoneta del señor Aquino, que durante los meses de noviembre y diciembre suben cazadores por la zona,
que nunca iban a la caseta de la parte baja de la partida y desconoce si era habitada por alguien, que desconoce quién es el propietario de la misma, que desde las colmenas no se puede visualizar las casetas que se encontraban abajo, que para acceder al lugar donde se encontraba la fosa no podía hacerse con vehículo, que no observó ningún tipo de objeto en las inmediaciones de la fosa, que con anterioridad no había pasado por el lugar de la fosa, que para ir a las colmenas no hace falta pasar por la fosa, que accedían al lugar por un camino o carretera el cual solo permitía circular los vehículos hasta un plano donde se encontraban las colmenas y a partir de ahí a unos 50 o 100 metros fue donde se encontró la fosa, que en alguna ocasión y con anterioridad a encontrar la fosa, vio aparcado en el plano referenciado con anterioridad algún vehículo, aunque no recuerda la marca, color ni modelo, que no vio a ninguna persona que accediera o saliera de los vehículos citados, que sobre las 10 horas subió con el señor Aquino a ver las colmenas, que como hacía frío esperaron para abrirlas y mientras el declarante se quedó junto a las colmenas, el señor Aquino se fue a dar un paseo, que le llamó diciéndole textualmente que había visto algo feo, que el declarante con un hierro que portaba levantó una rama y ambos pudieron ver un reloj de color plateado grande que no se veía ninguna mano, que descubierto el reloj una vez apartaron los matorrales, el señor Aquino y él estuvieron discutiendo si poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil o bien guardar silencio sobre el tema. José Sala no había tenido reparos en contarle al juez las dudas que tuvieron. Efectivamente, los dos colmeneros se asustaron ante el macabro hallazgo que habían realizado y durante unos minutos discutieron sobre los problemas que se les podrían venir encima si contaban lo que habían visto. Al final, tomaron la lógica decisión de denunciar los hechos a la Guardia Civil, según declaró Aquino. Nos fuimos entre Yombay y Catadau, que estaba el cuartel. Fuimos en mi furgoneta, que tardamos en bajar 3/4 de hora o más, que con mi consuegro comentamos que tal y cual, y yo dije, eso tiene que ser la mano del chico, aquel que había por la parte de Alicante, que se marchó a mediodía. Se refería a Andrés Mayordomo, un adolescente de la localidad alicantina de Pego, que había desaparecido el 1 de enero de ese mismo año y cuyo cadáver apareció meses después. Tiene que ser que a lo mejor ese chico lo han traído aquí, le han hecho cualquier cosa y lo han puesto ahí. Y él dijo, sabe Dios lo que es. Que ya no abrimos la boca ninguno de los dos, que bajé por esa carretera y la conozco bien, que la carretera como para subir 5 personas en un coche normal no estaba, porque aquello estaba muy mal, malísimo. Fuimos al cuartel de Yombay, nos dirigimos al sargento, a un guardia que había ahí. Él llamó al sargento y dijimos que habíamos visto una cosa extraña, como si fuera una mano, y un reloj plateado. Me dijeron que no podían subir, que habían de venir de Alberique o de Alcira, que ellos no tenían vehículo, que con uno que había y los otros estaban en el mecánico. Al cuartel llegamos sobre las 11:30 o por ahí. Llegamos al cuartel y me dijeron que no podía subir porque no había vehículos. Aguardamos que vinieran de Alcira o Alberique o un sitio u otro, que esperábamos a los guardias, a los otros señores, que ellos no podían subir. Resultaba absolutamente increíble que en el cuartel de la Guardia Civil de Yombay no hubiera un solo vehículo disponible, lo cual quiere decir que si se hubiera producido cualquier delito, un atraco, un robo, un asesinato en la localidad de Yombay, en la de Catadau o en cualquier otra de la demarcación de ese cuartelillo, la Guardia Civil no hubiera podido acudir y los delincuentes se habrían dado a la fuga con absoluta impunidad. Además, lo lógico, si es que era cierto que no había ningún vehículo oficial, es que el comandante de puesto hubiera utilizado su coche particular para subir a comprobar el hallazgo, o, en el peor de los casos, que lo hubiera hecho en la misma furgoneta de los apicultores. Hay que tener en cuenta
que los colmeneros no habían ido a denunciar la pérdida de una cartera, sino el hallazgo de un cadáver. Sin embargo, inexplicablemente, ni hubo vehículo ni lo iba a haber. Los dos colmeneros se sentaron en uno de los despachos del cuartel y comenzó una tensa y larguísima espera. Los minutos pasaban y Aquino y Sala no entendían cómo podía tardar tanto en llegar un coche desde el cuartel de Alberique o desde el de Alcira, cuando hasta Yombay, desde cualquiera de esas dos localidades, se tarda menos de 20 minutos. Sin embargo, les tuvieron más de 2 horas esperando y al final el vehículo que llegó no fue un Land Rover verde de la Benemérita. Gabriel Aquino lo declara así ante el juez. Esperamos aproximadamente hasta la 1:30 de la tarde, momento en el que en un coche negro llegaron 2 personas vestidas de particular, en un coche negro, de lujo, grande, y fue cuando el sargento me dijo: Gabriel, vete con este señor y que Pepe se quede aquí a aguardar a los que vienen de Alberique o Alcira. Que esos señores que me dijeron que subiera no se identificaron, no me dijeron nada, si eran policías, nada. Subí con 2 señores y mi consuegro se quedó esperando a que vinieran los otros, porque como no sabían el camino, a la 1:30 salimos de Yombay y empezamos a subir a la Romana. Tardamos en subir unos 3/4 de hora o así. El coche no llevaba ningún distintivo. Durante el trayecto, estos señores vestidos de calle no dijeron nada. Iban callados. Yo iba al lado del que iba de chofer y el compañero iba delante. Me dijeron: siéntese aquí, delante, y me indicará el camino. No cambiaron palabra. Les indiqué el camino. Yo les dije: es por aquí. Les llevé hasta allí. Dije: dejen el coche aquí. Allí no puede subir el coche. Con el coche nos costó bastante subir. Íbamos en primera, poco a poco, y a veces rozando tierra también. No tuvimos que bajarnos, fuimos poco a poco, pero llegamos. Dejamos el coche donde habitualmente se deja, un poco antes de donde estaba la cosa. Durante mucho tiempo, la personalidad de los hombres del coche negro fue un auténtico enigma. Y es que, oficialmente, los acontecimientos habían sucedido de diferente manera. Según el siguiente documento, obrante en el folio 233 del sumario, los 2 colmeneros no se movieron del cuartel de la Guardia Civil hasta que llegó el juez, subiendo todos juntos hasta el lugar donde se había producido el hallazgo. Atestado instruido por hallazgo de 3 cadáveres. Don Pedro Pretel Martínez, sargento primero de la Guardia Civil, comandante de puesto de Alberique, por medio del presente atestado hace constar los siguientes extremos: que a las 12:15 horas del día 27 del mes de enero de 1993 se tuvo conocimiento en este puesto mediante llamada telefónica del comandante del puesto de la Guardia Civil de Yombay, en el que participa que sobre las 12:10 horas del mismo día se habían personado en dicho puesto 2 personas, informando de que en la partida Barranco de la Romana del término municipal de Tous y demarcación del puesto de Alberique habían visto como enterrado en la tierra se observaba la mano de una persona y el reloj de pulsera. Seguidamente se puso el hecho en conocimiento del Istmo, señor juez de primera instancia e instrucción del juzgado número 6 de Alcira, al tiempo que ponía el hecho en conocimiento de los superiores del cuerpo, los cuales, junto con el comandante de puesto que suscribe la autoridad judicial anteriormente reseñada, se reunieron el puesto de la Guardia Civil de Yombay, trasladándose todos juntos al lugar del suceso, acompañados por las 2 personas que habían descubierto a la víctima. Y, para que conste, se extiende la presente diligencia, siendo las 18 horas del día 31 de enero de 1993. Sin embargo, en otro documento oficial de la Guardia Civil, se afirmaba que había sido el comandante de puesto de la Guardia Civil de Yombay la primera persona que había subido, solo,
a comprobar si era cierto lo que decían haber visto los colmeneros. En Valencia, dependencias de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 311 Comandancia de la Guardia Civil, a las 2:45 horas del día 30 de enero de 1993, el sargento primero, don Pablo Pizarro Plaza, como instructor, y el de igual clase, don José Moreno Alegre, como secretario, por medio del presente atestado hacen constar que sobre las 13 horas del día 27 de enero de 1993, en el paraje conocido como Barranco de la Romana del término municipal de Catadau, Valencia, un apicultor que realizaba su labor observó enterrados restos humanos, por lo que dio pronto aviso a la Guardia Civil de Yombay, que, presentado en el lugar donde aparecían los restos humanos, el comandante del puesto de la Guardia Civil de Yombay, a la vez que se daba aviso al juzgado de instrucción número 6 de los de Alcira, Valencia, se solicitaba la presencia de un equipo de policía judicial de la 311 Comandancia de la Guardia Civil para que iniciara las diligencias y practicara la inspección ocular. ¿Por qué se quería esconder la verdad? ¿Mentía el colmenero o la Guardia Civil? ¿Falseaba los documentos? Lo cierto es que Gabriel Aquino, bajo juramento, siempre declaró que había subido con los dos desconocidos en un lujoso coche negro, relatando de esta forma lo que ocurrió una vez que llegaron al lugar de los hechos, que donde estaba, aquellos señores cogieron un macuto, uno al cuello y el otro una bolsa como de zinc, y nos metimos dentro los tres, y cuando llegamos ahí, dije, mírelo. Y dijeron, sí, tiene razón, y dejaron los trastos. Tendieron un plástico, sacaron una bolsa con guantes. A mí me dieron unos guantes de esos que llevan los médicos, y dijeron, vamos a ver si damos una vuelta hasta que venga el juez de Alcira, que allí no se podía tocar por la radio ni nada. Ahí no hay cobertura. Me dieron unos guantes y me dijeron a mí y al otro compañero, y él también, y empezamos a mirar, y ahí al lado de la fosa. Me puse a mirar y no vi objeto ninguno. Que yo me fui con el más bajo. Nos fuimos hacia la izquierda, adelante, a donde está, allá, para la loma, allí mirando, y él se quedó al lado de la fosa, y fue cuando se marchó al mismo lado donde aparecieron las chaquetas, que estaríamos a unos 40 metros o por ahí de él, que nosotros al otro no le veíamos, que lo teníamos a la espalda, que nos llamó y nos giramos, y es que cuando este señor, uno más alto, ahí al lado había unos matorrales, y dijo, ya sé quién está aquí, ya sé quién está aquí. Esta chaqueta es la de Antonia, y aquí van 3 cinturones. Eso lo dijo un señor de los que venían. Que el citado con anterioridad al ver los objetos dijo que allí se encontraban las niñas de Alcácer, relacionándolo por el reloj allí encontrado que identificó como el de Antonia, que lo primero que vieron fue una chaqueta tejana y unos cinturones, que esa chaqueta dijo que pertenecía a Antonia. Lo único que dijo que pertenecía era la chaqueta. Dijo, la chaqueta es la de Antonia y esos cinturones es de cada una de las chicas. Que si me dijeron que cada uno de los cinturones pertenecía a una de las niñas, que el señor de paisano, él dijo que eso era de las niñas de Alcácer. Yo dije, no puede ser, y él dijo, sí que es. Al principio sí me pareció extraño que dijera que pertenecía a las niñas, porque aquello fue ya un sobresalto bastante grande. Yo estaba lejos cuando la sacó de ahí dentro, porque él se puso a mirar por alrededor, que yo no le vi sacarla de ahí, que luego sacó los 3 cinturones de ahí, que ya no le vi sacar los cinturones, nos llamó y nos lo enseñó en la mano cuando ya los había sacado, que no vi que saliera nada más, que aguardamos a que viniera el juez de Alcira. Según esta declaración de Aquino, realizada bajo juramento ante el juez,
uno de los dos desconocidos que habían subido con él encontró entre unos matorrales que estaban junto al lugar del hallazgo una cazadora vaquera que, sin ningún género de dudas, reconoció como la que llevaba Toñi Gómez el día que desapareció. Además, realizó otro descubrimiento. Escondidos entre los mismos matorrales, el desconocido encontró 3 cinturones. Curiosamente, a Gabriel Aquino le había mandado a buscar, nadie sabe el qué, por otra razón o por otra zona, en compañía de la otra persona, cuando aparecieron estos objetos. Sin embargo, Aquino en persona iba a realizar un hallazgo que, posteriormente, tendría una importancia trascendental en todo este caso. Que desde que aparecieron esos objetos apareció un papel detrás, que descubrí unos papelitos hacia la parte de atrás, que lo encontramos entre el compañero y yo y lo subimos, que lo encontramos entre el compañero de paisano. Le dije, mire, aquí hay un pequeño papel, y me había dicho que lo que encontramos lo subiéramos, que fui yo quien encontró los papeles. Encontramos 2 o 3 pedazos de papel y los subimos arriba, y el señor aquel lo limpió y con un pequeño cepillo y con una lupa lo estuvo leyendo. Enrique Anglés ingresó en La Fe, un hospital de Valencia, el día tal. Que el papel era de Enrique Anglés, que ingresó en La Fe el día tal. Que el papel lo dejaron allí. Que miramos por ahí, dimos vueltas, no vimos nada más. Que eso era ya las 2 y pico, cerca de las 3 de la tarde. El papel lo vi yo por primera vez. Dije, mira, aquí hay pedazos de papel, y los cogió. Que los cogió él los papeles cuando le indiqué dónde estaban. Que esos papeles se encontraban a unos 3 o 4 metros a la parte de detrás en dirección a una bajada que había ahí, que había en forma de un margen. Que esos papeles no estaban entre las aliagas que habíamos retirado, que estaban ahí secos, entre las hojas y eso. Pude leer que era un parte de La Fe. Cuando subieron los pedazos de papel, los unieron, los pusieron uno al lado de otro, delante de mí, que pude leer lo que ponía en la parte. Hasta acá el capítulo 3. En la próxima entrega daremos continuación a la lectura del mismo. Por su atención, muchas gracias.